Bienvenidos a El Debate. ¿Sabes? Normalmente, cuando hablamos del diseño de un edificio o, no sé, de un diagnóstico médico, existe una expectativa de precisión casi absoluta. Sí, desde luego. O sea, si te rompes un brazo, vas a urgencias, te hacen una radiografía y ahí está, una línea blanca dentada en el hueso. El médico la señala con el bolígrafo y dice, pues ahí está el problema. Y es binario, ¿verdad? Es limpio y sobre todo es indiscutible. Y resulta tremendamente reconfortante. Totalmente. Porque a los seres humanos y muy especialmente a los gestores públicos nos fascina que las cosas sean visibles. Nos encanta que la realidad encaje en categorías perfectas, en celdas de Excel y en métricas cuantificables. Te da una sensación de que tienes el timón en las manos. Exacto, exacto. Pero, ¿qué pasa cuando intentas hacerle una radiografía a la pobreza rural? Uf, tela. O a la desnutrición infantil? Hoy entramos en un terreno donde la medición de lo que realmente aporta valor a la sociedad se vuelve mucho más, digamos, turbia. Sí, mucho más compleja. En este intercambio de perspectivas nos vamos a centrar precisamente en el cerebro de la inversión pública en Colombia. Vamos a analizar la metodología oficial del Departamento Nacional de Planeación, el famoso DNP, para formular proyectos. Básicamente vamos a desentrañar cómo el Estado decide en qué gastarse el dinero de los ciudadanos. Y la pregunta central que vertebra todo esto y que nos debe hacer reflexionar hoy es muy clara. ¿Es verdaderamente la rigurosidad estructural de esta metodología, o sea, el marco lógico, la cadena de valor, la herramienta definitiva para salvar al país del despilfarro? Esa es la clave. ¿O estamos ante una fantasía burocrática, un sistema excesivamente lineal que fracasa estrepitosamente cuando choca de frente con la impredecible realidad del comportamiento humano? Bueno, mi postura aquí no tiene grises. Yo sostengo que esta estandarización rigurosa, que te obliga a ir desde la definición exacta de un problema hasta la medición milimétrica de los productos, es el único mecanismo verdaderamente objetivo que tiene un Estado para asegurar que el presupuesto público genere beneficios sociales reales. Es el cortafuegos contra la improvisación. Ya. Y mi perspectiva, como analista de la realidad operativa, es justo la contraria. Estoy convencida de que estos modelos lineales, por muy sofisticados y matemáticos que parezcan en la pantalla del ordenador, crean una falsa ilusión de control. Falsa ilusión. Inmensos riesgos de la fase operativa y la tremenda complejidad sociocultural de las comunidades a las que supuestamente intentan rescatar. A ver, para que los que nos escuchan entiendan por qué defiendo que esta metodología es el pilar del Estado, tenemos que ir a la raíz, ¿vale? El cambio de paradigma que supone el presupuesto orientado a resultados. Ajá. Históricamente, y el material de capacitación del DNP lo ilustra a la perfección, la planificación política consistía básicamente en financiar lo que falta. La lista de la compra. Exacto. Llegaba un alcalde de turno y decía, oye, en mi pueblo falta un hospital. Y el Estado financiaba ladrillos, cemento y camas. Pero claro, la falta de una infraestructura no es un problema público en sí mismo. El paradigma cambia radicalmente cuando obligamos al formulador a financiar la solución a una situación negativa existente. Claro. Por ejemplo, en lugar de falta un hospital, decimos hay altos índices de mortalidad o morbilidad por enfermedades respiratorias en esta región. Claro. Pasas de financiar el qué a investigar el por qué. Efectivamente, y ahí se exige construir una cadena de valor lógica. Tienes que demostrar cómo unos insumos concretos, a través de unas actividades, se convierten en productos y cómo esos productos impactan en resultados a largo plazo. Ya, el famoso encadenamiento. Sí, y aquí hay un filtro implacable. La metodología exige que esa inversión se traduzca en una tasa social de descuento superior al 9%. Ojo, espera, hagamos un inciso aquí para que nos escuche. Dime. Porque esto de la tasa suena a Wall Street y no lo es. Aclaremos qué significa esto del 9%. No estamos hablando de la tasa de interés que te cobra el banco por la hipoteca, ni mucho menos. No, para nada. La tasa social de descuento es, digamos, la rentabilidad mínima que el Estado le exige a un proyecto social para justificar que se gaste el dinero de tus impuestos en eso y no en otra cosa. El coste de oportunidad, ¿no? Exacto. Si construir ese hospital no genera un beneficio social cuantificable, ya sea en términos de años de vida ganados o días de baja laboral evitados que supere ese 9% de coste de oportunidad, el proyecto se rechaza. Ya. Es brillante. El material usa una analogía que me encanta, fíjate. Dice que un buen formulador de proyectos es como un médico internista. A ver. Si vas a la consulta por fatiga, no te da simplemente una pastilla para que estés más despierto. Te hace preguntas sobre tu dieta,
rastrea tus antecedentes genéticos, te mide la glucosa, o sea, investiga las causas subyacentes para tratar la diabetes de raíz. La metodología general ajustada, la famosa MGA, fuerza al político a ser ese médico clínico. Asegura que ataque las causas estructurales y no solo maquille los síntomas para ganar votos. Hombre, un médico clínico, pero que no sale de su despacho en Bogotá, diría yo. Bueno. A ver, reconozco el valor innegable de definir correctamente un problema, eso es de cajón. Nadie sensato argumentaría a favor de volver a la improvisación y al amiguismo de los años 80. Desde luego que no. Pero el gran problema de la metodología del DNP es que asume de forma implícita que una planificación técnica que cuadra perfectamente en un Excel garantiza el éxito allá en el territorio e ignora por completo la fricción del mundo real, ¿sabes? Fíjate cómo funciona el ciclo de vida del proyecto según el manual. Preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Todo muy ordenado, muy pulcro. Pero el propio material nos confiesa cómo esta cadena se rompe de manera casi trágica en la fase de operación. Bueno, ¿a qué te refieres con que se rompe trágicamente? Yo veo proyectos funcionando todos los días. Me refiero a la evidencia que nos deja el propio material sobre el fracaso crónico de ciertos proyectos productivos. Escucha esto. Se formularon proyectos intachables sobre el papel, intachables, para aumentar los ingresos de familias rurales vulnerables. Ajá. La MGA cuadraba al céntimo. La cadena de valor era impecable. La tasa social superaba ese famoso 9%. Y el proyecto consistía en entregar animales, gallinas, vacas, cabras, a estas familias. Un proyecto clásico de desarrollo rural. Exacto. Pues bien, la fase de inversión se completó. Se compraron los animales y se entregaron. Todo se hace en la foto, el alcalde aplaude, el indicador se marca en verde fosforito. Ya sé por dónde vas. Pero, ¿qué pasó en la fase operativa, cuando las cámaras se fueron? Que la comunidad no supo gestionarlos. No es que no supieran, es la cruda realidad económica. Al carecer de asistencia técnica sostenida en el tiempo y sobre todo de presupuesto para vacunas o pienso, cosas que casi nunca se planifican más allá de la foto inicial, los animales se enfermaron. Claro, porque... Y las familias, ante la necesidad acuciante de comer hoy, terminaron comiéndose a los animales que supuestamente iban a ser su motor económico a 5 años vista. Bueno... Esto te demuestra que los llamados supuestos del marco lógico, estas asunciones teóricas sobre cómo se va a comportar la gente, colapsan como un castillo de naipes ante el hambre y la urgencia. Déjame que te pare ahí, porque ese razonamiento, sinceramente, no se sostiene si analizamos la metodología a fondo. ¿Ah, no? No. El fracaso de ese proyecto de gallinas que mencionas no es un fallo del modelo del marco lógico, es una aplicación chapucera del mismo por parte del formulador. Pero a ver, Completamente explícita, identificar los riesgos y construir un árbol de problemas exhaustivo. Si un técnico diseña una entrega de animales y no contempla, como tú dices, el coste de las vacunas o el riesgo de que la gente pase hambre en la fase de operación, es que ha hecho mal su trabajo. Ya, pero ¿qué es el sistema? Es que la herramienta tiene un módulo entero de análisis de involucrados, un módulo entero. Te obliga a identificar beneficiarios, cooperantes, posibles oponentes y a planificar cómo mitigar esos riesgos. Sí, la teoría me la sé. Pero ahí radica exactamente lo que yo llamo la ilusión del control. ¿Te crees que por añadir 3 casillas más en una plataforma web y llamarlo matriz de mitigación de riesgos, ya has domesticado la complejidad del ser humano? No es domesticar, es prever. Yo rechazo de plano esa idea de que la imprevisibilidad sociológica se soluciona metiéndole más burocracia documental al sistema. No es burocracia de verdad, es previsión estructurada. Fíjate en la lógica. Si anticipas que esa comunidad no tiene recursos para mantener a las vacas el primer año, la metodología te da la herramienta para incluir una actividad llamada, no sé, gestión comunitaria o fondo rotatorio para vacunas dentro del presupuesto inicial. Claro, si eres adivino. No, si haces un buen diagnóstico. Si el proyecto se estrella, insisto, es porque la formulación en la MGA fue deficiente o negligente, no porque exigir una estructura lógica de causa y efecto sea un error de diseño. Vale, te compro que si el técnico es un lince puede prever que las vacas necesitan vacunas. Pero vamos un paso más allá. Bajemos al barro de verdad. Venga, bajemos. El problema profundo es creer que algo tan abstracto, tan complejo como la apropiación cultural, se puede programar en un software como si fuera
un saco de cemento. Mm. El propio material menciona un ejemplo demoledor. Y ojo, esto pasa constantemente. Una comunidad indígena rural, siguiendo todos y cada uno de los pasos de la planificación milimétrica que tanto te gusta, se decide que tienen una necesidad insatisfecha de saneamiento y energía. Que seguramente la tenían. Solución de la MGA. Se les construyen unidades sanitarias formales, con sus inodoros occidentales, y se les instalan paneles solares de última generación. Sobre el papel, un proyecto vanguardista. De revista. Y necesario para mejorar la salud pública de la zona, sin duda. Necesario desde la visión occidental de la salud pública, claro. Pero ¿qué pasó en la realidad? Al no entender su uso, y sobre todo al no integrarse ese proyecto con las costumbres y la cosmovisión de esa comunidad en particular, el desastre fue mayúsculo. Bueno, hubo problemas de adaptación. Problemas es quedarse corta. Los inodoros generaron unos olores insoportables porque requerían un mantenimiento y un uso de agua que directamente no correspondía con los hábitos locales. Nah. Y los flamantes paneles solares, esa cumbre tecnológica de la que estaban tan orgullosos, terminaron utilizándose literalmente como mesas para picar comida. Sí, lo leí en el material. Entonces te lanzo este reto. Si la metodología es tan robusta y previene fallos, como dices, ¿por qué permite, una y otra vez, que la ejecución de infraestructuras avance totalmente desconectada de la realidad social que supuestamente está modelando? A ver, la metodología no es magia. Es solo tan buena como los datos y la investigación de campo que el ser humano introduce en ella. Si haces un proyecto para indígenas, sin consultarles, pues fallarás. Exactamente. Pero fíjate en lo que había antes de imponer este orden, porque esto es clave para entender por qué la MGA es vital. Hablemos de la estandarización y del famoso catálogo de productos. Buf, el catálogo. Esto ha sido un hito de transparencia y eficiencia sin precedentes en la historia de la administración pública colombiana. El material hace referencia a lo que llaman la historia patria de la formulación. Ah, sí, la época del caos absoluto de medición. El salvaje oeste, vamos. Para los que nos escuchan, imaginad el caos. Antes de esta estandarización, cada uno de los más de 1000 municipios medía sus logros como le daba la real gana. Llegaron a auditar viviendas de interés social medidas en metros cúbicos. ¿En metros cúbicos? Es que lo piensas y es de locos, la verdad. Como si una casa fuera una piscina. Totalmente de locos. Si tú eres el Ministerio de Hacienda, ¿cómo consolidas el impacto nacional? ¿Imposible? ¿Cómo auditas si el dinero público no se lo está llevando un corrupto, si en el norte miden las casas en kilos, en el sur en litros y en el centro en metros cúbicos? Ya. El catálogo de productos pone fin a esa pesadilla. Unifica el lenguaje a nivel nacional, define indicadores precisos, inamovibles, te dice exactamente qué es un producto final que recibe el ciudadano y qué es un mero insumo. Sí, la diferenciación es clara. Por ejemplo, te aclara que comprar un helicóptero para la policía no es un producto para un municipio. La gente no va por ahí consumiendo helicópteros. No, claro. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Esta rigidez estandarizada es lo que impide que los alcaldes inflen las cifras, impide el despilfarro y permite que por fin el Estado sepa qué demonios está comprando con tus impuestos. A ver, te lo compro en parte. Entiendo perfectamente tu punto. Y nadie en su sano juicio aboga por volver a medir escuelas en litros. Faltaría más. El catálogo pone orden, ¿de acuerdo? Pero fíjate en el altísimo coste que tiene esta obsesión. Esa rigidez que tú tanto defiendes, sobre el papel es preciosa, pero en la práctica genera un laberinto burocrático que no hay por dónde cogerlo. Un laberinto. Estandarizar el lenguaje de las inversiones públicas es lo más racional y aterrizado a la realidad que puede hacer un Estado moderno. Es irreal en cómo entiende los problemas humanos. Y te explico por qué, basándome en el mismísimo material de capacitación. ¿Te escucho? La metodología establece una regla que es, un dogma. Un proyecto no puede contener productos de distintos sectores. ¿Por el diseño puro y duro del presupuesto? Así es. Es decir, si tú, como alcalde, quieres hacer un proyecto verdaderamente integral para atender a la primera infancia en un barrio marginado, la MGA te obliga a fragmentarlo. ¿Por orden presupuestario? La parte de las vacunas tienes que formularla como un proyecto y enviarla al sector salud, la construcción del aula al sector educación y el comedor infantil al sector de inclusión social. Bueno, pero eso ocurre porque las fuentes de financiación y las competencias constitucionales en cualquier democracia están separadas por ministerios. Es un principio básico de orden legal. Pero los problemas humanos no respetan esas fronteras ministeriales. Ya, pero el dinero sí tiene que respetarlas. Un niño desnutrido no divide su sufrimiento diciendo, mira, un 30% en educación y un 70% en salud. El niño es un todo.
Al obligar a separar esto en proyectos distintos con diferentes códigos presupuestarios, distintos contratistas y tiempos de ejecución disparatados, la estandarización rompe la solución. Yo no diría que la rompe. Ampliemos la analogía de antes. Esto es como obligar a que para construir un coche el volante y el motor se fabriquen sin que los ingenieros se hablen jamás. Y todo porque el volante se paga con el presupuesto de sanidad y el motor con el de educación. Y por ley, oye, no pueden mezclarse en un mismo documento. Estás exagerando. El resultado en el mundo real. Tienes escuelas magníficas y recién pintadas donde no hay presupuesto para pupitres, o comedores infantiles preciosos donde la comida no llega porque el proyecto del sector de inclusión social se quedó atascado en un ministerio distinto. A ver, es una crítica válida al diseño del Estado, te lo reconozco, pero insisto en que culpas a la herramienta equivocada. La metodología no puede saltarse la Constitución ni la Ley de Presupuestos. Y precisamente para evitar que esas piezas del coche que mencionas queden sueltas y el proyecto naufrague, es que se han diseñado sistemas de información entrelazados que son sumamente potentes. Hablo de la tríada de oro del DNP. La MGA para formular, el SWIFT, que es el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, para dar la viabilidad técnica, y el SPI para el seguimiento físico y financiero mensual. Buf, el famoso martirio de los primeros 5 días de cada mes para los alcaldes. Llámalo martirio si quieres, yo lo llamo transparencia obligatoria. De la marinera. La Contraloría y el sistema exigen que el gestor de cada proyecto, durante los primeros 5 días hábiles del mes, reporte su avance en la plataforma. Si el Estado te da dinero para construir un hospital de alta complejidad, los ciudadanos no tienen que esperar 3 años con el corazón en un puño para saber si el dinero desapareció en una cuenta en Suiza. Claro. Este mecanismo obliga a reportar cada peso gastado y cada ladrillo puesto, con fotografías mes a mes. Y eso alimenta plataformas de transparencia ciudadana como Mapa Inversiones. Esta exigencia de seguimiento físico y financiero es el antídoto real contra los famosos elefantes blancos. Ya. Sin esta estructura punitiva que asfixia un poco al gestor, te aseguro que la inversión pública sería un agujero negro inauditable. Vale, yo lo abordo desde un punto de vista mucho más pragmático. El sistema SPI es magnífico, sí, pero para auditar ladrillos. Audita obras terminadas. Es una maravilla para certificar transferencias bancarias y comprobar que la empresa constructora cobró su cheque. Pero es fundamentalmente ciego, sordo y mudo para evaluar el impacto real en la vida humana. ¿Cómo que ciego? A ver, el indicador de producto te dice blanco sobre negro si el servicio público se ha entregado o no. No, perdona. Te dice si el edificio de hormigón está terminado, no te dice si ese edificio está salvando vidas. Y aquí tocamos el verdadero nervio de esta discusión, creo yo. El desequilibrio abismal que hay en Colombia entre el control asfixiante durante la fase de inversión y la miopía total en la evaluación del impacto. El propio material del DNP que estamos debatiendo hoy admite con una honestidad que la verdad hasta sorprende que mientras exigen un control férreo en la fase de inversión, apenas se está empezando a balbucear sobre la evaluación ex post. Admite que ni siquiera existe un ecosistema informático fuerte dedicado a ello. Bueno, están en ello. Todo el peso de la ley y todos los auditores caen sobre el acto de construir la obra, pero nadie audita cómo se opera ni si, 5 años después, sacó a alguien de la pobreza. Pero hombre, es que la etapa de operación recae directamente sobre el municipio o la entidad que recibe la obra. Eso es pura descentralización. No puedes culpar a la fase de diseño nacional por la negligencia de un alcalde en la fase operativa. Por supuesto que puedo y debo, especialmente si el diseño metodológico nacional premia, aplaude y audita implacablemente la construcción, pero levanta las manos y mira para otro lado con el impacto a largo plazo. Ya estamos. Recuerda el ejemplo brutal que sale en los manuales sobre el parque en el municipio de Solano, en Caquetá. Es el paradigma de lo que te estoy diciendo. Ah, el famoso parque que terminó devorado por la maleza. Ese mismo. Fíjate en el ciclo vital de ese proyecto. Un parque formulado a la perfección en la MGA, con sus objetivos clarísimos, aprobado sin un solo pero en el SWIFT, reportado rigurosamente mes a mes en el SPI, alcanzando un cumplimiento financiero y físico del 100%. Un éxito burocrático. Un éxito rotundo, de manual, según la metodología del DNP. Pero claro, nunca se concertó el diseño con las verdaderas necesidades de esa comunidad específica, ni se previó un triste presupuesto de mantenimiento a cargo de la alcaldía para la etapa de operación. Claro, es que fallaran ahí.
¿Y en qué terminó esa inversión millonaria? Pues en un parque invadido por pasto de medio metro de altura, usado por los vecinos para que pastaran sus vacas y con las redes de las porterías de fútbol usadas para tender la ropa mojada. Es una lástima. El sistema informático te escupirá un informe en verde diciendo que el proyecto fue un éxito, porque se entregó el bien tangible. Pero de cara al valor público real, de cara al ciudadano de Solano, fue un fracaso estrepitoso. A ver, entiendo perfectamente la frustración con esos casos extremos. Son dolorosos de leer. Y te doy la razón en que la fase operativa y la evaluación de impacto real son el talón de Aquiles de cualquier administración pública en el mundo. O sea, no nos engañemos, no es solo en Colombia. No, claro, es universal. Pero fíjate que la estructura del ciclo de vida del proyecto es clara y lógica. Preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. El hecho de que las últimas dos fases requieran muchísimo más fortalecimiento institucional, dinero y voluntad política, no invalida de ninguna manera la extrema robustez que hemos conseguido en las dos primeras. Pero las vuelve inútiles, o peor aún, cínicas, si el objetivo final fundacional del Estado era mejorar la calidad de vida y no solo alimentar un software con fotos de obras terminadas. Ni de coña las vuelve inútiles, porque sin ese orden metodológico previo y estricto, ni siquiera tendrías el parque abandonado. Tendrías los millones esfumados en la cuenta de un contratista fantasma sin haber puesto ni un solo ladrillo en Caquetá. Ya. Permíteme resumir mi perspectiva en vista de todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa. La fase operativa presenta inmensos desafíos, eso te lo concedo. La realidad sociocultural de un país tan diverso es compleja y muchas veces no cabe en un Excel, ¿vale? Exacto. Sin embargo, la estructura inamovible de la cadena de valor, que te obliga a razonar paso a paso, sumada a la exigencia innegociable de justificar los beneficios mediante la tasa social de descuento, es fundamental. Es el cortafuegos más sólido, la mejor vacuna que tiene el Estado hoy en día para evitar el populismo y las decisiones arbitrarias. Sin la MGA y sin el marcaje del SWIFT, volveríamos irremediablemente a la época oscura de medir casas en metros cúbicos y a planificar basándonos en los caprichos del cacique de turno. ¿El sistema es imperfecto? Sí, pero asegura que el dinero responda a una lógica técnica transparente y cuantificable. Bueno, yo por mi parte concluyo reconociendo algo esencial. El orden y la transparencia inicial que han aportado la MGA y el catálogo de productos es innegable. O sea, nadie en su sano juicio quiere volver al caos de la medición paralela del pasado. Desde luego. Pero debemos mantenernos profundamente críticos, no podemos conformarnos. Mientras este entramado burocrático siga premiando de facto la entrega cortoplacista de bienes físicos y la ejecución presupuestaria rápida, en detrimento total de la sostenibilidad sociocultural y la operación a largo plazo, seguiremos viendo distorsiones absurdas. Ya. El hecho de que carezcamos de una evaluación ex post fuerte e institucionalizada significa que el sistema básicamente cierra los ojos y se va a dormir justo cuando empieza el momento de la verdad, la vida útil del proyecto. Hasta que no cambiemos los incentivos, la dolorosa brecha entre el plano perfecto en la pantalla del ministerio y la mejora real y duradera en la vida de la gente de a pie seguirá estando ahí. Ha sido un intercambio profundamente enriquecedor. Creo que lo que verdaderamente aflora de este análisis es que la excelencia técnica, esos planos perfectos, y esa radiografía clínica de la que hablábamos al arrancar, es absolutamente indispensable, pero debe ir, de manera inexorable, de la mano con lo que podríamos bautizar como empatía operativa y comprensión real del territorio. Lo has clavado. Porque una radiografía perfecta de tu brazo roto no te sirve absolutamente de nada si luego el paciente no puede pagarse la escayola. O si en su pueblo no hay nadie que sepa cómo ponérsela, ¿sabes? Invitamos a todos los que nos escuchan a que profundicen en este material oficial del DNP. Es fascinante ver los engranajes del Estado. Seguid cuestionando, desde vuestras propias profesiones y trincheras, cómo se construye realmente el valor público y cómo podemos acortar esa distancia entre el papel y la calle. Porque al final del día, cuando la máquina de rayos X se apaga, cuando las matrices de Excel se cierran y los políticos se van a casa, lo único que queda es la realidad de las personas habitando ese territorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Debate. Nos marchamos dejándoos con esta reflexión. ¿De qué sirve trazar la línea perfecta en los planos si olvidamos por completo quién va a habitar el edificio? Hasta la próxima.